Hola, segundo intento de grabación, porque el primero no sirvió, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, este es un video, ya lo dije, esto está medio raro, pero es un video, ¿no? En el que vamos a hacer un pequeño procesamiento de una señal de electromiografía eh, que se nos entrega, ¿no? Entonces vamos a hacer todo el análisis aquí en el programa de MATLAB, un software bastante padre, ¿no? Para hacer graficaciones y análisis de datos biomédicos en general, machine learning y otras cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a estar haciendo es trabajar con esta señal de MG, vamos a limpiarla con distintos tipos de filtros digitales, todo digitalmente lo vamos a hacer. Lo que tenemos es una señal así cruda, más cruda que, no sé. em, y pues vamos a hacer distintas comparaciones entre gráficas, filtrados, y pues vamos a empezar, ¿no? Primero que nada, pues asumo que ya saben cómo cargar los datos y cómo crear sus propios, los scripts, vaya. Entonces eso no lo voy a tocar, pero supongo que ya tengo tu script así de esta manera y es cargado todo, ¿no? Cargas tu señal del MG. En este caso se nos entrega así, esto se los puedo dejar en la descripción. El archivo de MG, por si alguien quiere ahí juguetear con ello, ¿no? Pero bueno, en este caso primero siempre es, ¿cómo se dice? Poner CLC, porque esto es lo que nos va a limpiar es la terminal. Esto es simplemente práctica buena y vamos a poner close all, perdón, clear all, close all. Da igual el orden en realidad, pero bueno, eso simplemente va a eliminar, si no me equivoco, los datos que estén aquí, los va a clearar todas las variables, perdón, del workspace y va a cerrar todas las ventanas que hayan podido estar abiertas. Entonces, el primero de los pasos vamos a ponerlo todo en orden, claro. Va a ser esto la parte uno y esto de aquí voy a asegurarme que sí se esté viendo, porque no vaya a ser, ok, está viendo. La parte uno esto va a ser la graficación de la señal original. Perfecto. Esto va a ser mi graficación de la señal original, donde vamos a cargar con import data y deberíamos de escribir aquí el nombre completo de esa variable. La verdad me da flojera, yo lo tengo aquí, pero ustedes se lo tienen que escribir. Ajá. Entonces yo lo voy a colocar nomás. Aquí está. Claro, yo ya tengo el código aquí por si se me olvida algo, lo puedo checar rápidamente. Si escuchan eco es porque hay eco, estoy en una habitación donde hay eco, claramente va a haber eco, y si escuchan personas es porque claramente hay personas donde yo estoy. Nomás como pequeña aclaración, tiene sentido. Entonces una vez carguemos esto, podríamos estar tentados a que podamos graficar esto de aquí como si fuera simplemente con el comando plot. Pero vamos a hacer pequeñas anotaciones. Primero creo que sería bueno que abramos la señal de el text que tengamos, ¿no? En este caso podemos observar que son bastantes datos. Son 31.542 puntitos que tenemos de información y están rondando alrededor de los 1000. Así que eso nos da una pequeña pista que hay algo mal en nuestra señal porque hay un offset, ¿no? Entonces, vamos a plotear esto de aquí. ¿Por qué no? Entonces lo podemos plotear y vamos a ver qué es lo que nos muestra. Tenemos esta señal. Si se fijan, recuerden que nuestros datos oscilan alrededor de los miles. Así que estas son las oscilaciones que podemos observar. Cosas que deberíamos hacer notar. Si esto yo lo hago grande, de nuevo voy a checar si se está viendo. Si esto yo lo hago grandecito, podemos ver que la señal de Y está en esos valores que teníamos allá que rondaban los miles. Y nuestra señal de X está en estos como en los números de índice, podemos decirle, desde el índice cero hasta el índice que dijimos, 35.000 y tantos, que llega a 3 por 10 a la 4, entonces está bien, porque se mueve 4 puntitos, ¿no? Entonces, esta señal de aquí es lo más crudo, esto lo tenemos que limpiar claramente, porque esto no nos dice nada. Tenemos que también tener en cuenta que en esta señal está todos los ruidos de 60 hercios de la señal eléctrica, está desfasada la señal y también va a haber información cuando hagamos la transformada de Fourier que vamos a ver que no está, frecuencias de alta frecuencia que no están aportando nada. Entonces podemos cerrar esto y podemos continuar. Entonces sabemos que esto no nos va a aportar absolutamente nada, no lo podemos graficar y decir, ah, esta es la señal original, porque está en términos de algo que no conocemos. Es, ¿cómo decirlo? Ese señal de X debería estar en algo que nosotros podamos conocer, como es el tiempo, no simplemente en bits o puntos, que es lo que se nos está entregando. Entonces, nosotros podemos definir nuestra frecuencia de, pues, de esta madre, vaya, que sabemos que es de 1100. ¿Por qué? Porque lo dice el texto, gracias al cielo. Si no lo dijera, pues ahí estaríamos jodidos. Pero como nos lo dice, pues ahí lo podemos poner.
En ese caso, si no tuviera la frecuencia, tendríamos que ahí em, ver cómo la podríamos sacar, ¿no? Pero simplemente sería L, voy a crear una variable que se llama L, que es la longitud de A. Esto simplemente nos va a crear un pequeño vector, ¿no? En el que tengamos, pues, simplemente, pues, la longitud, ¿no? Esto lo escribí mal, no sé inglés. Así se ve, mentira. Entonces, simplemente, bueno. Y el tiempo va a ser esto, una formulita de uno, no me sé todo el código de memoria, flojera, pero lo vamos a copiar, les voy explicando cómo va haciendo todo, ¿no? Esto simplemente va a crear el vector de tiempo en segundos, que es una variable que nosotros sí podemos conocer. Si se fijan, va a empezar desde cero hasta la longitud de todo el vector que tengamos de los datos de 35.000, eso menos uno dividido sobre la frecuencia. Esa es la fórmula del tiempito, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a entregar, es el tiempo. Posteriormente podemos graficarlo, voy a copiar y pegar esto, la verdad, no va a estar escribiendo a lo mejor. Ya lo tengo aquí, ¿para qué? Y tenemos la figura, que va a ser esto, va a ser simplemente el nombre de la ventanita que se va a crear, vaya. Y vamos a plotear en X y Y, ¿no? Entonces vamos a graficar la señal de A contra el tiempo T. Entonces, si esto lo cargamos, va a tener un título de señal MG original, en tiempo, en segundos y la amplitud. Entonces, lo podemos ver. Ok. Y esta es la figura que se nos está generando. Recuerden que ya no estamos ploteando simplemente A. Entonces nosotros deberíamos poder ver que ahora tenemos algo mucho mejor. Sigue estando culera la imagen, la gráfica, claro que está culera, pero ahora tenemos una gráfica en X que sí podemos entender, donde podemos ver que ya no está en términos de bits o puntos, sino está en términos de tiempo en segundos, lo cual es un gran avance. Entonces esto ya podemos ver que tenemos una señal que empieza en cero y va hasta los 20 tantos segundos, ¿no? 28, 29, 28.50 y tantos. Ya saben. Entonces, esta es la primera grafiquita que podemos sacar. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente esto es el título de la gráfica, donde, qué va a decir el eje X, qué va a decir el eje Y. Y esto es simplemente si quiero que esté la cuadrícula o no quiero que esté la cuadrícula. Entonces, como ya tengo el código aquí, pues no le veo el caso de... Como te les digo, no me lo sé de memoria. Sé qué hace. Esto lo hice ayer. Entonces, bueno. Ok, vamos a empezar con las transformadas de Fourier. Esto va a ser la parte 2 y va a ser el graficado del espectro de frecuencias con la transformada de Fourier. Ahora bien, aquí hay ciertas cosas que no se pueden como que explicar en este video porque eso sería entrar en transformada de Fourier un poquito más. Lo único que necesitamos saber sería que la transformada de Fourier nos va a ayudar a ver las frecuencias que participan como que más en esta parte, qué frecuencias hay vaya en la señal de electromiografía. Vamos a analizar el dominio de la frecuencia. Como descomponer, básicamente es descomponer la señal en las frecuencias que la constituyen. Es como un mapa, básicamente, que nos va a decir qué señales son útiles y dónde hay ruido, ¿no? Si vemos un picote, por ejemplo, de hecho, como sabemos que hay ruido de 60 Hz, entonces deberíamos de ver un pico en nuestra transformada de Fourier en 60 Hz. Entonces vamos a hacer exactamente esto, vamos a copiar y pegar de nuevo porque es flojo. Entonces tenemos la transformada de Fourier, la transformada, bueno, es una transformada rápida de Fourier, que esto ya lo hace MATLAB gracias al cielo. Simplemente es poniendo la función FFT y qué variable le vamos a sacar la transformada de Fourier a A, que contiene la información pues, de la señal, vaya. En esto simplemente va a sacar, esto es la normalización de la transformada de Fourier, porque les voy a mostrar algo bonito aquí. No se va a ver bonito. Vamos a graficar cómo se ve la transformada de Fourier, así simplemente como está. Por si les interesa ver cómo se ve la transformada de Fourier, así como nos la va a entregar, no vamos a entender un carajo. Miren esto. Y esto, ¿qué chingados nos dice? No tengo ni idea. De hecho, no podemos sacar absolutamente nada de aquí. Bueno, y si se fijan esto de aquí, como no le he puesto nada, no le he puesto otro título, se mantiene, se sobrescribe la figura. Eso también es un error común que al no definir, ¿cómo se dice? Nuevos nombres, nuevos títulos, definir que es otra figura. Cuando no usas figure, va a agarrar la misma figura que tiene creada y va a reemplazar los datos. Eso, ojo, tiene que tener mucho cuidado porque eso puede llegar a pasar. Entonces, ustedes díganme aquí qué chingados es esto.
¿Alguien me lo puede explicar? No creo. Entonces, para eso es que esta señal original de la gráfica de la transformada de Fourier, necesitamos preprocesarla, se le llama esto. Esto es preprocesamiento. Bueno, procesamiento, chingue su madre. Entonces, lo que hacemos es básicamente normalizar la transformada de Fourier, dividiéndolo por la longitud para que no dependa de la cantidad de datos que tenga. Y posteriormente esto simplemente lo que va a hacer es como que, bueno, la transformada de Fourier nos va a entregar como algo simétrico. Entonces, realmente esto lo único que está haciendo es irse al índice, el primer índice, luego, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de esta madre. Como es un espejo, se va a ver lo mismo de ambos lados. Em, entonces, ¿qué les quería decir? Entonces, básicamente lo que hacemos es simplemente dividirla entre 2 y sumarle uno para no perder el último dato. Es como si tuviéramos de cero. Por ejemplo, supongo que tuviera 10 datos, ¿no? L va a ser 10. L entre 2 es 5. Va a ser mi datos desde el dato en el índice cero hasta el índice 5 más uno, o sea, de cero a 6 o de uno a 6, 7 sería, ¿no? Bueno, pero se entiende la idea, ¿no? De que agarra el dato a la mitad, no de uno a 5 al 6. Entonces, agarraría el dato de la mitad y le suma uno para tener la información. Y debido como que estamos como que cortando información, em, necesitamos compensar esa mini pérdida de información. Entonces, para eso es esta línea. No me pregunten exactamente qué es lo que estamos haciendo, pero por eso multiplicamos por 2 debido a esta propiedad que hay. Algo así, la verdad, estoy aquí medio improvisando, así que no me crean tanto, simplemente quiero un poco dar contextualización. Ok, confundí aquí. Ahora vamos a crear nuestro vector de frecuencias. Y entonces ponemos esto simplemente aquí para el eje X. Tenemos la frecuencia original, simplemente ahora que ya tenemos todo esto, ya podemos simplemente tener nuestra frecuencia que es de 1100 multiplicada por todo lo que hemos sacado anteriormente. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, como se dice, vamos a graficar ahora el espectro de la frecuencia. Entonces, simplemente de nuevo voy a copiar y pegar esto. Em, y pues esto, de nuevo, lo que les decía, errores comunes, no crear otra figura. Entonces, creamos otra figura y esto lo que nos va a mostrar es el espectro de la frecuencia de la señal original. De nuevo, que vamos a plotear la frecuencia que acabamos de sacar con respecto a la última transformada de Fourier. Entonces, esto de aquí nos va a generar otra figura 2, que es el espectro de la señal MG original. Entonces, si se fijan, esto de aquí, pues ya tiene un poquito más de sentido. Bueno, podemos decir, pues esto no veo nada, pero mucho cuidado con esos análisis. Tenemos que hacer un poquito de zoom, bastante zoom, de hecho. Y aquí empezamos a ver que hay información. Entonces, vamos a hacer esto. Le vamos a hacer aquí al horizontal y lo vamos a achicar todo. Achícalo, 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 achícalo. Y como por aquí está bien. Vamos a seguir un poquito más de zoom y lo vamos a achicar todavía más. Aquí, como así está bien. Entonces, si esto de aquí podemos analizar, esto de aquí ya nos está diciendo los espectros de frecuencia que podemos ver, que es lo que les mencioné anteriormente, como un pequeño mapa de las frecuencias que componen nuestra señal original. Entonces, si se fijan aquí en cero, aquí podemos ver las señales, dónde está el desfase. Si se fijan, el desfase está gigante. Es toda esta línea de aquí, que recordemos que empieza como por los miles. También deberíamos esperar ver, voy a hacerlo más grande, también deberíamos de poder esperar ver ruido de 60 Hz. Si nos vamos a esta parte de 60 Hz, podemos ver que hay un pico aquí, que hay un piquito. No está exactamente en 60 Hz, está como por 57 y tanto, así que podemos hacer un band stop ahí. Pero bueno, normalmente este pico es lo que representa es la de 60 Hz. Y si nos ponemos más piquis y vamos por aquí al final, podemos ver que las frecuencias que ya no empiezan a servirnos. ¿Qué frecuencias ya directamente podemos decir? Pues esta cosa no me va a servir de nada. Por ejemplo, por aquí en 250, estas frecuencias ya son muy pequeñas, no constituyen nada o casi nada de información útil que aporten a nuestra señal de electromiografía. Por ejemplo, pues yo, por ejemplo, podría cortar y decir, bueno, pues aquí todavía veo algo, ¿no? De que puede ser que me sirva de algo, más o menos, 300, 350, aquí yo ya cortaría, la verdad. Pero mira, por ejemplo, en 400 aquí ya no hay nada.
Esto ya es muy pequeño, sinceramente. Pero podríamos cortar, por ejemplo, en 360, me parece un punto pues bastante bien. Entonces, por ejemplo, podríamos cortar con un filtro pasa bajas en 360, un filtro pasa altas en 3 hercios, por ejemplo. Es lo que tendríamos que analizar, donde empieza a ver la información pues ya chida, ¿no? Nosotros podríamos elegir, por ejemplo, 3 hercios, que es más o menos por acá. Podemos poner igual los puntos y podemos ver qué punto es allá. Por ejemplo, aquí es 3.4. Entonces, eso es lo que nos va a decir nuestra señal de la transforma de Fourier. Ok, siguiente, vamos a hacer ahora el diseño de nuestros filtros. Entonces, esto ya es lo demás, ¿no? Vamos a iniciar con nuestro filtro pasa altas, que es el high pass, ¿no? Ok, vamos a copiar y pegar esto. Esto de aquí va a definir nuestro filtro pasa altas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo creamos un filtro con código? Lo que necesitamos es definir la magnitud, o bueno, sí, la magnitud del filtro. ¿Dónde es que va a cortar? Recordemos que un filtro pasa altas, lo que va a dejar son las frecuencias, va a dejar pasar las frecuencias más altas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no queremos dejar pasar? Es desde un punto que quiero que esté completamente en cero y hasta un punto en el que quiero que empiece a dejar pasar las frecuencias. Entonces, eso puede representar como un cero y con un uno, es decir, cero, todo lo que no quiero que aparezca en mi señal, y uno cuando quiero que empiece a aparecer toda mi señal. Luego, ¿dónde quiero que sea mi frecuencia de corte? En este caso elegí 3.5. Esto tú lo puedes ir experimentando y puedes ver más o menos qué es lo que va a ocurrir. Ahorita vamos a hacer una pruebita de ver qué podemos moverle. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo en vez de cero? Quiero que ponga 1 a 1.5. Vamos a ver qué hace la señal. ¿Cómo es que se ve esta señal? En esta parte de def HP, voy a ver que todo esté grabando bien. Perfecto. Esta parte del def HP lo que hace es básicamente crear los rizados que se van a ver en la señal. Esto lo puedes poner bastante refinado como 0.01, pero mientras más chiquitito lo hagas, o no me acuerdo si era más grande, pero lo mejor 0.1 no cuesta tanto computacionalmente. Si le vas moviendo más cositas por ahí, empieza a costar un poquito más el programa. 0.1 es un buen punto inicial. Posteriormente vamos a empezar a calcular como que lo que va a contener nuestro filtro de pasa altas en este caso. Esto de Kaiser Ort simplemente lo que nos va a entregar es como los parámetros para pasárselos a FIR 1. FIR 1 lo que va a hacer es como contener toda la información esencial, vaya, toda la información importante que necesitamos para crear nuestro filtro. Kaiser Ort es como simplemente el planificador de todo. Va a crear los parámetros y se los va a pasar al arquitecto, por ejemplo, podemos decir, se los va a pasar, o al albañil, no sé cuál ejemplo sea mejor, pero bueno, simplemente se los va a pasar a este güey, al FIR 1, y ahí va a conseguir, ¿no? Se los va a pasar, chido. Entonces, estos parámetros no tienen mucha importancia, simplemente el número de orden que va a crear. Esto el Kaiser Ort lo hace todo, MATLAB ya lo hace todo por ti. Entonces, tú simplemente lo escribes. Te va a entregar ya esto, el número de orden que va a ser, este de, se volvió que era WN, la verdad. Era la magnitud, creo que normalizada, si no me equivoco. Beta es un parámetro igual que sirve, no me acuerdo, no le da importancia. Y el tipo de filtro que va a deducir el Kaiser Ort. Esto simplemente se lo va a pasar aquí y pues FIR 1 lo va a crear todo en qué variable, en BHP. HP por high pass, por ejemplo. Pueden ponerle la variable que quieran. Y Blackman es un tipo de ventana que se usa pues para ese tipo de FIR 1. Hay Blackman y hay Kaiser. Blackman es como de uso general, simplemente funciona bien. Simplemente necesitan saber eso, funciona bien. Entonces, una vez aquí ya tenemos creado nuestro delicioso filtro pasa altas, podemos pasar, por ejemplo, al bandstop, al filtro de bandstop o notch, como lo quieran conocer. Entonces, esto cómo se puede representar de nuevo es qué frecuencia quiero quitar con el cero. Va a ser la del medio, una frecuencia media. Entonces, quiero que esté como la primera parte del uno prendido, luego se apague todas las frecuencias del cero y luego se vuelva a prender todo lo demás. Va a quitar como un rango de frecuencias. ¿Qué frecuencias quiero que quite? Si yo me acordaba cómo veía en mi transformada de Fourier, como que en 57 había ahí cosas, ¿no? De que empezaba a ver ese ruido de que estaba ese pico, entonces yo voy a quitar 57, 58 y quiero que vuelva a reiniciarse en 61, 62. Y de nuevo, ¿qué risas quiero que haya? Son 0.1, 0.1 y 0.1. De nuevo, lo que les mencioné.
Y eso es exactamente lo mismo que les decía. En Kaiser es otro de los métodos de ventana, es un poco más avanzado y tiene un poco más de control, porque permite usar esta variable beta, que no me acuerdo qué hace, pero algo hace y era importante para Kaiser. Pero bueno, realmente no le dan importancia. En low pass, vamos a crear ahora low pass. Este es nuestro filtro pasa bajas. Simplemente de nuevo es lo mismo. De nuevo este es el notch, low pass. ¿Qué frecuencias hace un low pass? Quiero que deje pasar, ¿cómo se dice? Que no deje pasar ciertas frecuencias luego del uno, ¿no? Entonces, yo aquí puse 440, pero habíamos dicho que en 350 podemos ver algo, ¿no? Vamos a ver. Vaya, tengo que hacer filtro, no, tengo que hacer zoom otra vez. No, ¿para qué no me acuerdo? Vamos a hacerle su zoom por aquí, vamos a hacer su horizontal. Hacemos para así y me va a hacer más faltas. De nuevo, vamos a verlo grande. Y habíamos dicho que por 350, 360 es un buen punto para cortar. Entonces vamos a cortar en 360. Sí, su madre. Entonces en 360, por ejemplo. 440, 440, ya. Aquí va a empezar a cortar y aquí es donde debería de terminar de cortar mi filtro. Recuerden que podemos decir que un filtro, el filtro perfecto es simplemente un corte así como una onda cuadrada. ¡Pah! Pero eso no existe. Entonces un filtro lo que hace es tener como una onda que va decayendo poquito a poquito. No es un simple así, un corte, ¡pam!, de la nada. Eso es la teoría, pero en práctica eso no sucede. Entonces va a empezar a cortar en 360 y debería empezar a cortar en 370, vaya. Y de nuevo es exactamente lo mismo que les había mencionado. Ok, ya tenemos nuestros filtros creados. Nos falta ver la respuesta de estos filtros, que esto vendría a ser la parte 4, que simplemente vendría a ser la graficación de ellos. Entonces vamos a crear una nueva figura. Y vamos a explicar esta partecita de aquí. Es simplemente crear la nueva figura que va a ser la respuesta en frecuencia de los filtros que acabamos de diseñar. Esta de aquí va a contener la variable h y w, que debido a que Frex lo que hace es como te entrega la respuesta del filtro. Te lo entrega, Frex por defecto, si no le guardas estas variables h, hp y whp, lo que va a hacer es generar dos nuevas gráficas de subplots. Va a generar una de la respuesta y otra de la gráfica, como se debería de ver. Y también ese es otro error, porque puedes reemplazar esto de datos de otra gráfica que tenías anteriormente y se va a quitar. Entonces, mucho cuidado con esto. Si no quieres que grafique algo esto de Frex, guárdalos en variables. De hecho, lo necesitamos en HP y WHP. Ok, y vamos a crear un subplot de tres, si no me equivoco, tres filas y una columna. Entonces, para eso vamos a primero graficar esto de WHP y el valor absoluto de AHP. Esto simplemente es esta parte de aquí, que es lo que guarda, y esto como es la magnitud, vaya, esto de aquí creo que guardaba la frecuencia en Hertz, WHP, y esto absoluto de AHP es la magnitud de la señal. Entonces, valor absoluto para que sea la magnitud, ¿ok? Entonces, el título es simplemente el filtro pasa bajas y vamos a ver cómo se ve esto. Debería ser esto la figura 3. Nos genera esto de aquí. Esta aquí vendría a ser recordemos que es un subplot, entonces esto se ve así porque son tres columnas, nos faltan las otras dos que ahorita las vamos a pegar. Pero podemos ver aquí ya, podemos ver bastante bien la respuesta del filtro pasa altas. Recordemos que los definimos como por aquí, entonces el filtro empieza a cortar como en 1.6. Aquí empieza a subir y aquí en 2.1 empieza a hacer eso. Recordemos que los filtros no son perfectos. Por aquí sigue, ¿no? Vamos a ver dónde empieza. Y empieza a cortar, sigue acá. Y por ejemplo aquí terminó en 4.8. Y esa es la respuesta que tendría nuestro filtro pasa altas. Si se fijan es exactamente lo que mencioné, un filtro no es perfecto. Y tiene como esta curvita que puede parecer que aquí
Mientras más zoom le hagas, pues puede parecer que sí es perfecto, pero no podemos ver que es una curva. Entonces la respuesta de un filtro pasa bajas. Digo, pasa altas. Vamos a poner ahora del notch. Este vendría a ser el notch de aquí. De nuevo, exactamente lo mismo que anteriormente. Simplemente ahora va a ser la siguiente parte del subplot, que es el índice 2. Entonces esto debería estar debajo. Ahí está. Aquí tenemos el racha a bandas. Y si se fijan en 57, que es lo que definí, por ahí más o menos 56, 57 punto y algo, hay un hueco hasta el siguiente punto, otro que definí. Eso es lo que hace un rechazabandas. Mantiene las mismas frecuencias de todo, pero lo que va a cortar es en el punto que hayamos seleccionado la frecuencia de los hercios. Ok, entonces podemos continuar. Ahora simplemente nos falta el low pass, que de nuevo es exactamente lo mismo, pero ahora con esta madre aquí, que es el índice 3. Entonces esto debería verse la respuesta del low pass. Mencionamos que en 360 debería empezar a cortar. De nuevo vemos que no es el caso. Pero bueno, recordemos, esta es la respuesta que esperamos de un filtro de esta manera. Entonces aquí esto es ya información que no va a dejar pasar. Esas serían nuestras respuestas de los filtros. Esto es lo que esperaríamos ver. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño análisis detallado que va a ser por etapas de los filtrados. Vamos a empezar con el high pass. Vamos a tener esto aquí. En esto de aquí vamos a empezar a aplicarle. Recordemos que ya creamos los filtros, pero no hemos tocado la señal original, es decir, esta de aquí. Déjenme les muestro. Esta señal original ya creamos los filtros, la respuesta que queremos, cómo funciona el filtro, pero no se lo hemos aplicado a la señal de EMG original. Así que vamos a hacer justamente eso. Lo que estamos aquí ya es crear el primer filtro y va a ser de Y1HP del high pass, va a ser el filtro de que de lo que contiene los vectores de información del high pass, que recordemos que es BHP, que lo definimos aquí con FIR1. Recuerden que BHP, BNotch y BLP contienen toda la información de los vectores necesarios para crear el filter. Entonces esto simplemente lo que hace es eso. Aplica el filter aquí a este 1, déjenlo así. Recordemos que A es toda la información. Y le vamos a aplicar la transformada de Fourier justamente a esa parte aquí le aplicamos la transformada de Fourier. Va a ser, perdón, ah, va a ser al filtro. Ok. Y de nuevo simplemente estas pequeñas normalizaciones que tenemos que hacer para las transformadas de Fourier. Entonces esto lo vamos a graficar. Ok, simplemente vamos a graficar. En esta primera parte lo que vamos a graficar es lo que viene a ser la primera etapa uno, que es la señal con el filtro, y luego vamos a ver cómo se ve nuestra transformada de Fourier con el filtro aplicado, porque también debemos de ver un cambio. Que si esto lo corremos, vamos a tener una nueva figura y podemos ver que esta es la señal después de que apliquemos el high pass filter. ¿Recuerdan la primera imagen cómo se veía? Pasamos de esta mierdecita que tenemos aquí, que está toda fea, pasamos a esta cosa que se ve un poquito mejor. Podemos ver que se ve mejor, aquí tenemos las señales, ya no está esos ruidos. Entonces, podemos analizar ahora nuestro high pass filter y ver que lo que hicimos es efectivamente eliminar todas las frecuencias que estaban por debajo de cierto punto. Aquí empiezan a aumentar, aumentar, y ya no tenemos ese desfase. ¿Recuerdan que en cero teníamos un desfase que iba hasta arriba? Vamos a verlo aquí. Perdón, en la de, bueno, esta de acá. Ajá. Vamos a ver que en cero hay un desfase gigantísimo. Eso es lo que no queríamos ver. Pasamos de eso a la señal ya con el high pass filter y pues así es como se ve la transformada de Fourier. Recordemos que ahora lo que nos interesa es estos huecos de aquí, estas señales de acá que son de 50 a tal 60
Igual podremos poner aquí, por ejemplo, esta señal de aquí que está altita, pero no sé si tendremos que ver si corresponde a algo, si es información importante. Y la última que es la del low pass filter, ¿no? Entonces vamos a aplicar todas esas. Ok, esto recordemos que es para el high pass filter. Ahora le vamos a aplicar el low pass filter. Voy a copiar todo esto de nuevo. Ok, y este es el high pass filter, pero ahora le vamos a agregar el low pass filter y quiero explicar esta partecita aquí. Recordemos cómo aplicamos filtros en código, lo aplicamos en cascada. No sé si se acuerdan, bueno, o si saben de electrónica digital, pero en electrónica digital igualmente hay operaciones de cascada. Por ejemplo, si quieres hacer un AND de tres entradas, si por ejemplo, si un AND de tres entradas, si solo tienes con puertas de AND de dos entradas, lo que puedes hacer es, por ejemplo, tienes ABC, haces el AND de AB, la salida de AB se la pasas junto con C y entonces vas a tener entonces un ante ABC. No sé si se entienda, pero si llevaron electrónica digital, pues seguramente puedan entenderlo más o menos. Es exactamente lo mismo. Simplemente quiere decir que la salida, es decir, que el filtro que creamos va a ser la entrada del siguiente filtro. Es decir, mi salida va a ser la entrada del filtro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso es que aquí Y1HP que contiene el filtro, ahora va a ser la entrada del siguiente filtro. Entonces, Y2LP va a ser filtro de qué? Del low pass filter. ¿Con quién? Con esto de aquí. Es decir, la salida es la entrada. Eso, y así es como hacemos una operación de cascada, pon un filtro en cascada, por decirle, simplemente es eso. Y lo demás es exactamente lo mismo, normalización de lo demás. Entonces lo demás lo voy a copiar ahora sí, todo completito, porque es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Simplemente estamos ploteando ahora en lo siguiente, que es el high pass filter más el low pass filter. Entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Era esto. Le aplicamos aquí el high pass filter y quiero que se fijen la diferencia que va a haber ahora con esta gráfica, con esta. ¿Qué pueden notar? Aquí pueden ver que todavía tenemos estos piquitos, pero en nuestra señal, luego de eso, aquí ya no hay nada. Aquí sí ya está muy pequeño, entonces podemos ver que efectivamente nuestro low pass filter está funcionando y también podemos hacer la comparación de la señal original, perdón, la señal del high pass filter junto con el low pass filter, ver si ha cambiado algo. En este caso no podemos ver algo como que una diferencia muy notoria, cierto, excepto en algunas partes, pero pues está sirviendo. Siguiente paso sería aplicar el notch y esperaríamos ver que esta señal que está aquí la podamos quitar. Entonces vamos a hacer justamente eso. Ya tenemos high pass filter más low pass filter, nos va a faltar high pass filter más el low pass filter y a eso lo vamos a agregar el notch. De nuevo, esto es lo mismo, la salida es la entrada. Recordemos que este Y2LP contiene el high pass filter y contiene el low pass filter. La salida va a ser la entrada del último filtro. Y es lo que vamos a hacer. Es de nuevo la misma transformada de Fourier. Vamos a calcularla, pero para esa. Y simplemente la tenemos que graficar ahora. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Y esto es cine. Podemos ver high pass filter más low pass filter y observemos la diferencia con la transformada de Fourier. Como se ve que ya tenemos nuestro high pass filter que podemos apreciar aquí. Tenemos el notch que podemos apreciar aquí. Aquí recordemos que todavía no estaba el notch. Este es el hueco que estamos viendo. Y también podemos ver nuestro low pass filter hasta el final. Y podemos ver aquí la diferencia entre la señal aquí que teníamos la original o la señal de electromiografía como se ve ahora. De nuevo, pequeñas diferencias podemos notar, muy pequeñas. Pero bueno, igual si cambian los valores de estos y experimentan un poquito, deberían de ver ciertos cambios, pueden ver qué es lo que pueden poner, ¿no? Siguiente parte. Vamos a ver ahora comparaciones. Vamos a comparar cada una de las cosas. Vamos a sobreponer las gráficas. Es decir, desde aquí lo tengo esto de aquí. Vamos a copiarlo simplemente. Ok, eso simplemente lo que va a crear es una nueva figura y va a ser una comparativa en tiempo. Este, simplemente va a agarrar como que la señal de electromiografía y
le va a poner luego la señal, al lado va a poner la señal de Fourier. Entonces aquí no tengo mucho que explicar, sinceramente, simplemente son cosas de graficación, como la leyenda, que ahorita vamos a ver qué es lo que se ve, el hold on, hold off, pero simplemente va a permitir que pongamos gráficas encima de otras. Esto es simplemente el color de la leyenda, no sé qué más explicarle y lo que se va a ver con la leyenda. De ahí en adelante es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si cargamos esto, creo que deberíamos. No, no deberíamos. No, sí, creo que sí se debería ver la última. Ahí está. Esta es la primera parte. Tenemos la gráfica de electromiografía, la original. Recordemos la original que teníamos, esa estaba fea. Pues esta de aquí, la original. Y recordemos el código. Si puedo verlo. Esto es lo que les decía. La leyenda va a ser de un color con una línea azul, con una línea roja, la ya filtrada. Y se va a llamar original y se va a llamar con High Pass Filter. Y el hold on, recordemos que lo que hace es mantener esa gráfica ahí. Cuando yo ponga hold off, pues ya no. Es por eso que podemos ver solapadas, no sé si sería así, pero bueno. Podemos ver que esta señal pues ya se ve pues, mucho mejor, ¿no? Ya con ese filtrito. En siguiente parte, vamos a hacer ahora la siguiente parte del subplot. Este es un subplot vertical que tiene una columna, perdón, tiene una fila, pero tiene dos columnas. Entonces, de nuevo, ese es el índice. Esto se va a referir a la parte izquierda y esta es la parte derecha. De nuevo, es exactamente lo mismo. No hay mucho que explicar aquí. Si quieren ver el código, aquí lo tienen en pantalla. Pero ahora deberíamos poder observar ahora las respuestas, pero con la original versus la que tiene el High Pass Filter. Que realmente no deberíamos ver mucha diferencia hasta que hagamos un. Aquí ya podemos ver un poquito de la diferencia, ¿no? Como ya quitamos toda esta información que estaba alzada. Entonces, si esto lo ponemos así en horizontal, todo ese piquito que teníamos ahí, pues ya no está presente. Ahora solo tenemos el filtro el de 60 Hz de ruido, pero aquí si se fijan la señal original versus la señal ahora que tenemos, pues se ve mucho mejor como ya no está todo este desfase. De hecho, justamente eso les quería hacer notar en esta parte. En la señal original, recordemos que todo estaba flotando alrededor de los miles. Estaba fluctuando de entre 1010, 1000 y todo eso. Ahora con la última parte que hemos agregado, podemos ver que la señal con el high pass filter, quitamos ese offset que estaba y ahora tenemos todo centrado en cero. Y esto ya un médico puede observar si esto fuera una señal de ECG, de electrocardiograma, podría el médico ya ver de que, no, pues ya sé que está alrededor de cero y podría hacer ya diagnósticos, porque si está fluctuando en 1000, pues eso el médico pues no puede hacer un diagnóstico allá, ¿no? Esa es la importancia de este procesamiento. Ok, entonces tenemos ya la comparativa en frecuencia. Ahora vamos a hacer una segunda comparación. Y esta segunda comparación va a ser las etapas de los filtros, cómo van cambiando, este de, cómo va cambiando las señales. Entonces, si esto lo cargamos, debería tener la siguiente figura, que es la respuesta del filtro simplemente, mientras le vamos agregando más y más filtros. En esta etapa uno tenemos simplemente la etapa, ¿cómo se dice? Del high pass filter versus cuando le añadimos ahora el filtro del low pass filter. Podemos ver las diferencias en esta señal. Debemos de ver las frecuencias que están quitándose, qué es lo que se está afectando. Una vez agregamos el low pass filter, ese es lo rojo. Ahorita vamos a ver que pues, está bastante parecido, pero sí hay algunas cosas que está eliminando. Se puede ver que las azules sobresalen en algunas. Entonces vamos a añadirle lo demás. Esta va a ser de nuevo la comparativa en frecuencia. Todo esto es frecuencia. Vamos a ver ahora cómo se ve. Ok, ahora lo que le hemos añadido
es ahora la comparación de simplemente la transformada de Fourier con high pass versus el high pass filter con el low pass filter. Es la diferencia? Que el high pass filter contiene todavía esto de simplemente lo que quitó es esta parte de aquí. Ujú. Pero el low pass filter, cuando se le agrega, podemos ver que aquí ya va cayendo esto y no deja pasar esas frecuencias. El siguiente va a ser la comparación 3. Y esta comparación 3 va a ser el low pass filter versus el notch. De nuevo, esto es simplemente la etapa anterior, que es el high pass filter más el low pass filter, versus la etapa final que ya contiene el notch. Entonces aquí sí podemos ver que hay diferencia, porque anteriormente teníamos cosas que ahora se quitaron que correspondían al ruido de 60 Hz que estaba ocurriendo en la señal eléctrica. Entonces aquí sí podemos ver una gran diferencia. Podemos ver que aquí sobresalen cosas, sobresalen muchas cosas, de hecho. Entonces eso nos está indicando que el filtro final pues está quitando la información que realmente pues, solo nos está dejando con la información que nos importa. Entonces ahora vamos a comparar por último, ya esto es lo último del código, la comparativa que tiene que ver con el espectro de frecuencias, que es esto de aquí. Y aquí podemos ver que el hueco que teníamos aquí, que anteriormente no estaba, este hueco sí estaba, ahora ya no está en lo rojito, porque quitamos eso con el filtro notch. Entonces eso es lo que podemos observar y eso es lo que, los que les quería mostrar, ¿no? Cómo crear los filtros digitales, cómo se crean esos filtros, para qué funcionan, cómo funcionan en general, cómo analizar una señal biomédica. Este mismo proceso que hicimos con la electromiografía puede servir aplicada para hacer un análisis de una señal de electrocardiograma, ¿no? De un ECG. Es el mismo proceso. Normalmente vas a tener una señal con un desfase. Tienes que analizar la señal original, ver qué es lo que estás viendo, ver en qué rangos si está en tiempo, si está en bins, corregir todos esos errores, hacer todo ese análisis para tener una buena señal biomédica y que los doctores puedan hacer esto. Y esto de aquí no solo se puede quedar como simplemente, ya vi, sino que de todo esto que hemos realizado ya tienes una señal limpia y normalmente toda esta información luego la puedes pasar a un modelo de inteligencia artificial que lo puedes entrenar incluso creo que en MATLAB, si no estoy seguro. La verdad, yo normalmente uso Python para hacer todos los modelos y eso, pero creo que MATLAB tiene esas opciones con librerías, pero nunca lo he hecho en MATLAB. Sé que creo que sí se puede. Si no en Python, esta información se lo pasas a Python ya todo limpio, con información que realmente te interesa, ¿no? Que es la de A. Y pues esto ya te puede ayudar a hacer un modelo de clasificación. Ya te puede ayudar a hacer un modelo, no sé, de detectar ciertas cosas, ¿no? Cuando un paciente está realizando cierto movimiento, ¿no? De electromiografía o si es de electrocardiograma, puedas detectar ciertas arritmias o ritmos que son irregulares. Entonces, realmente eso es todo lo que les quería mostrar. Y bueno, déjenme les muestro una última cosita. Esta es la manera de hacerlo con código. Con código es la manera más precisa de realizar las cosas. Con código, las gráficas van a ser más precisas, pero también MATLAB tiene la opción, tiene aquí un plugin que se llama Signal Analyzer. Con este Signal Analyzer puedes hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero sin programar, pero va a ser mucho menos preciso. Em, Ahorita les muestro cómo, si es que me acuerdo. Pero bueno, esta es nuestra señal que contiene todo eso. La vamos a mostrar aquí. Ok, aquí tenemos la señal y la queremos en sample rate, son 1100, que es lo que nos indica que es, creo que era sample time, creo que sí.
Este sería 1100 Hz. Lo ponemos así para que sepan en qué frecuencia está trabajando. Y luego podríamos, aquí ya estoy improvisando un poquito porque no me acuerdo muy bien, pero también puedes agregar esos mismos filtros que acabamos de hacer, los puedes hacer. Aquí en Analyzer tienes muchos filtros que le puedes agregar. Tenemos el high pass que usamos, el low pass que usamos, el band pass que usamos. Entonces nosotros le podemos aquí, por ejemplo, poner el high pass. Donde quiero que empiece a filtrar, le podemos poner 3. De hecho, les dije que vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ponerle un high pass de 1. Y esta es la señal que nos entrega. Pero si se fijan, aquí tenemos como una pequeña señal sinusoidal. ¿Ven esto de aquí? Estas señales. Normalmente esto corresponde a una señal de respiración o ruido. Entonces, un do, ok. Entonces ahora si le ponemos el high pass de 3, en teoría no debería haberse eso. Ok, y si se fijan, si cuando le ponemos un high pass de 3, esta señal de aquí ya se ve mucho mejor. Y estos ruiditos de aquí simplemente corresponden a, pues, simplemente la señal de electromiografía, ¿no? Cuando se lo ponen, cuando se lo quitan. Pero si se fijan, ese ruido de respiración ya no está ahí. Entonces, lo que normalmente puedes hacer es, puedes invertir las cosas, ¿no? Con una señal de electromiografía, puedes aplicar un filtro para solo quedarte con la señal de la respiración. En este caso, 3 funcionó, ¿no? Entonces, podemos ya cerrar esto. ¿Qué más nos faltaba? ¿Recuerdan qué nos faltaba? ¿Qué más le aplicamos? Un low pass. Le aplicamos un low pass en 360, que es donde quiero que deje de dejar pasar las frecuencias. Entonces le podemos poner low pass. Ya se ve mejor, ¿verdad? Se ve mucho mejor. Y por último, ¿qué fue lo último que pusimos? Recuerden, era un band stop. ¿En dónde empezamos a cortar nosotros? Empezamos a cortar en 57 y donde terminamos de cortar en 61. Pues si nosotros le ponemos esto, o en 62 creo que era, ¿no? Creo. Entonces podemos cortar por ahí, ver qué es lo que sucede. Y ya lo aplicó. No me acuerdo si lo aplicó. Undo. Bueno, pero ajá, se entiende, ¿no? 57, 52. Entonces le damos acá OK y lo aplica. Entonces eso de ahí ya sería como la otra versión de cómo podríamos analizar una señal. Y se fijan exactamente lo mismo, quitamos el DC, o bueno, el offset que estaba aquí, y ya está fluctuando todo en cero. Y esa es una señal igual parecida a lo que hicimos, pero no tuvimos que programar nada y lo hicimos de hecho mucho más rápido. Pero no siempre es bueno usar esto, porque ¿qué tal si no tienes esta herramienta? ¿Qué tal si esta herramienta no la tienes? Estás trabajando en otro programa, ¿cómo lo vas a hacer que no tenga Signal Analyzer? Y también lo que mencioné anteriormente, que es mucho más preciso esto de aquí. Entonces, pues eso sería todo lo que les quería mostrar realmente y espero que hayan aprendido un poquito pues, más, ¿no? De todo esto o se hayan podido quitar de algunas dudas, vaya. Les voy a dejar igual el código. No les voy a dejar el código en la descripción, chinguen a su madre. Eh, ¿Por qué no? O se los dejo. ¿Qué dicen? Dejo el código. Dejo el código. ¿Qué dices? Ah, ya dijeron que sí. Yo no lo iba a dejar, pero bueno. Bueno, pues lo dejaré. Entonces, pues eso espero que pues, hayan podido, no lo vayan a copiar, porque sé que algunos lo van a ver para Alan, porque eso es una tarea de realidad. Pero, pues, ámenle algo, no mamen, igual. Pero bueno, si quieren experimentar, ahí está. Les mostré cómo hacer todo eso. Cualquier cosa, me equivoqué en algo, es por hable, soy un estudiante, así que todo está dentro de lo que yo sé. Entonces, no soy experto en nada tampoco, entonces también tomen toda la información como simplemente eso es información, pero no soy un profesional y hagan sus propias investigaciones, sean curiosos, cuestionen todo y aprendan todo lo que quieran, porque es muy bonito programar y MATLAB es algo muy importante, al menos en biomédica y muchas áreas también de ciencias de la computación, que también es algo que a mí me encanta. Entonces, pues espero les haya gustado y pues eso, espero hayan podido disfrutar y hayan aprendido un poquito. Entonces, pues muchas gracias por verlo y pues eso, nos vemos próximo video.